Efesios capítulo 6, verso 10, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos juntos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Padre amado que estás en el cielo, en esta hora estamos delante de tu santa y bendita presencia, dándote gracias, Dios, por las bendiciones que has derramado sobre nuestras vidas. Gracias porque en la mañana, Señor, tú nos ministraste con tu santa y bendita palabra, porque a través de cada cántico de alabanza, de adoración, también ministraste a nuestra vida. En este momento, Señor, nos disponemos para meditar en tu palabra. Te suplicamos, soberano Dios, que nos ministres. Señor amado, necesitamos de ti cada día, cada momento, cada instante de nuestra vida. Necesitamos tu presencia, Señor, en nosotros. Padre, háblanos, da ese ambiente favorable para la exposición de la palabra. Toma mi vida, Señor amado, usa mi vida, yo soy barro, tú eres el alfarero, Señor. Yo en esta hora me refugio en ti, Padre Celestial, y te doy gracias por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que seguirás obrando en cada uno de nosotros. Amén y amén. Bien, hermanos, se pueden sentar. Vamos a meditar un momento bajo el tema fortaleciendo nuestra área o áreas vulnerables o débiles. Amén. Todos los cristianos tenemos un área donde nosotros somos conscientes que es esa parte débil. Hoy en la mañana Dios usaba a su siervo y nos decía de esas debilidades, ¿cierto? De ese talón de Aquiles que está sin reforzar, que el que diga que no tiene un área débil es mentiroso. Amén. Porque todos nosotros tenemos un área en la cual somos conscientes y sabemos que en esa parte hay que ponerle cuidado, que en esa parte nosotros, hermanos, si nos descuidamos podemos fallar, podemos caer, podemos pecar, podemos desviarnos de los caminos de Dios, de los propósitos de Dios. Alguien en su arrogancia, en su orgullo, en su prepotencia, expresó y dijo: la única vez que estuve equivocado fue cuando pensé que lo estaba. ¿Y quién no se equivocará? ¿Quién no cometerá errores? Todos nosotros somos imperfectos, ¿cierto? El único perfecto es Dios. Si nosotros analizamos la vida de los hombres de Dios, a través de las escrituras encontramos, hermanos, hombres de una talla espiritual tremenda, pero que tenían su área débil, tenían su talón de Aquiles. La palabra nos mencionaba un poco de esto, que es ese talón de Aquiles. Eso es de la mitología griega, y se cree, dice la mitología, que este hombre era un mortal común y corriente, y su madre quería hacerlo inmortal. Quería que él no fuera mortal como todos los demás, y a ella se le dijo cómo era que el hombre adquiría la inmortalidad. Se le mencionó acerca de un río, le dijo: vaya y sumérjalo allá, y él va a adquirir la inmortalidad. Y dice que su madre fue cuando él era un bebé y lo zambulla allá, no lo podía soltar, y le agarró solamente el talón. O sea que todo lo sumergió menos el talón. Por eso es el talón de Aquiles. O sea, él era inmortal en todas las áreas. O sea, le herían en su cuerpo y a este hombre no le penetraba nada. Dice: pero ¿qué pasa aquí? Pero había un área, había una parte que donde le dieran ahí iba él a morir, y era su talón. Por eso se dice que es el talón de Aquiles, es nuestra debilidad. ¿Cuál será nuestro talón? El de él era literalmente el talón. Lo tremendo es que en una ocasión, en una batalla, en una pelea, dice que otro hombre empieza a disparar flechas envenenadas en todo su cuerpo, y él se desprotegió su talón. Y una flecha le da en el talón
y ahí muere. Si ve que tenemos nuestros puntos débiles, tenemos nuestras áreas vulnerables donde nosotros sabemos y somos conscientes que donde nos den ahí, Padre del cielo, Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude, amén. Nosotros encontramos, digamos, hombres como Salomón. ¿Cuál era la debilidad de Salomón? Digámoslo, debilidad entre comillas, porque más adelante vamos a ver que lo que llamamos debilidad es pecado. ¿Cuál era el talón de Aquiles de Salomón? Las mujeres. ¿Cierto? Un hombre, hermanos, que inició una carrera súper buena, súper linda, pidiéndole a Dios sabiduría, pidiéndole a Dios gracia, pidiéndole a Dios que le diera ese conocimiento para entrar, para salir, porque él no sabía cómo gobernar un pueblo tan grande, pero no le pidió a Dios que le ayudara a serle fiel, a guardarse para él, y sus mujeres desviaron su corazón, porque no fue un hombre que consiguió 3, 4, 5 mujeres. La Biblia lo dice ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 11, dice que sus mujeres, ¿cuántas mujeres? 700 reinas y 300 concubinas, 1000 mujeres. Bueno, si una mujer da lidia, ¿se imagina cuánta lidia dan 10.000 mujeres? Si una mujer es un complique para muchos hombres, ¿cuánto complique tendría este hombre con esas 1000 mujeres? Ese era el punto débil de él, y no se cuidó, no se guardó, no le dijo al Señor, ayúdame en esto. Ahora, otro hombre, Sansón, también, ¿cuál era la debilidad de él, el área vulnerable? Lo mismo, las mujeres. Las mujeres, usted ve como en algunas partes, hay en el libro de Jueces, del capítulo 13 en adelante, nos habla de este hombre Salomón, su nacimiento y todo. Y ahí nos muestra cómo una mujer, hermanos, lo debilitó totalmente. Pero no era era que ya había venido de un proceso de caída. Había venido de una situación de estar menguando, y de hecho en alguna ocasión yo les compartí, yo les decía, porque hay una parte de las escrituras donde dice que él se enamoró de una mujer, y sus padres les dicen, ¿acaso no hay mujeres aquí en el pueblo de las hebreas para que usted tenga que ir donde los filisteos a coger mujer? Y dice que, mas esto venía de parte de Jehová. Yo les decía, pero si Dios había dicho en su palabra que el pueblo no se podía contaminar, no se podía unir con mujeres paganas, con mujeres que no fuera del pueblo, era porque ya Dios conocía el corazón de Sansón, y a pesar de que le había dado, hermano, algo tan grande, porque como decía hoy la palabra, lo de Sansón no fue mitología griega. Lo de Sansón fue real, fue cosas reales, fue vivencia. Aquí está escrito en la palabra, hermanos. La fuerza que este hombre tenía era una fuerza impresionante. Pero hermanos, mire que Sansón, lo que había en el corazón de él era la atracción hacia las mujeres paganas. De hecho, fue tanto el desvío de este hombre que se fijó en mujeres rameras, en mujeres prostitutas. Eso lo encuentra uno en la vida de Sansón. Cuando usted lee el libro de Jueces, usted encuentra esta parte. Entonces, ¿cuál era la debilidad, el punto débil, vulnerable? El sexo opuesto. Y vemos como una mujer, lo que no hizo un ejército de los filisteos, lo que no hicieron hombres valientes de los filisteos, lo hizo una mujer. Bueno, es que una mujer es capaz de debilitar a un hombre hasta tal punto de tenerlo totalmente doblegado en las rodillas. O sea, una mujer es capaz, hermanos, de hacer cosas tremendas, cosas malas, pero también una mujer en las manos de Dios es de grande bendición. Encontramos hombres, hermanos, como Jacob. Fue un hombre de Dios. Pero ¿quién era Jacob? ¿Cuál era la parte vulnerable de él? Las trampas, porque Jacob era tramposo. Jacob era un usurpador.
Y usted lo mira, hermano, cómo constantemente Jacob venía haciendo trampas, hasta que llegó realmente ese encuentro con Dios, porque ese encuentro con Dios es el que nos cambia, el que nos transforma, el que nos liberta, hermanos, y ya dejó de ser Jacob, el tramposo, el usurpador, para venir a ser Israel. Mire, uno mira la vida de Abraham. Abraham era tremendo hombre de Dios, pero ¿qué era lo que él fallaba? Uno mira la Biblia y usted lo ve en 2 ocasiones mintiendo, ¿cierto? O sea que todos, hermanos, todos tenemos un lado débil, un lado flaco, un lado vulnerable. Cuando nosotros en la parte espiritual lo decimos que tenemos el área débil o vulnerable, estamos hablando de un área donde necesita que se le preste más atención, porque si no lo hacemos, vamos a fracasar, vamos a caer. Amén. ¿Cómo descubrimos nuestra área débil? Muy sencillo, porque constantemente estamos fracasando en ello, porque constantemente estamos cayendo en eso. El que es mentiroso, porque constantemente está diciendo mentiras. El que, hermanos, es dado al sexo opuesto, si es soltero, constantemente está cayendo en la fornicación. Nosotros tuvimos una hermana en otra congregación, hermanos, donde estaba atada por la fornicación, y se dejaba en disciplina 1 año y medio, 2 años, y apenas se le levantaba a los meses, no duraba, hermano, mucho tiempo, hermano, volvía a caer, y era en un caer constantemente. Y ella, como cristiana, pues súper bien, iba a los cultos, no faltaba a los cultos, ofrendaba, diezmaba, trabajaba en toda la obra. Pero ¿cuál era su área débil? La fornicación. Estaba atada por la fornicación. Y hay gente dentro de las congregaciones, hermanos, que ya saben, ya se han enfocado y saben, porque es que Dios nos ha dado a nosotros la capacidad de saber, de conocer, de comprender, de autoanalizarnos nosotros. Hermanos, ¿para qué uno estar analizando a las demás personas? Si yo no puedo hacer nada por los demás, simplemente orar por ellos, pero yo tengo que estarme autoanalizando yo misma y mirar cuáles son mis áreas débiles. Quizás puedo tener 1, 2, 3, 4, 5, quién sabe cuántas. Cada uno de nosotros sabemos, amén. Aquí el que diga, hermano, yo todavía no he descubierto mi debilidad, yo todavía no tengo ni idea en qué es que yo le estoy fallando a Dios, en qué es que yo fallo. Hermanos, todos sabemos. Uno no vaya por la pereza. Ese es el área débil, la pereza. Ay, pero la pereza no es tan mala. Pero es que la pereza me lleva a mí al descuidar mi relación con Dios. Otro no vaya por su lengua. Ay, no, pero no es tan malo estar hablando de la gente como aquel que está adulterando y fornicando. Pero hermano, cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Nuestra lengua, y hay mujeres que para mover la lengua son dañadas, ¿cierto? Que para hablar del uno, para hablar del otro, para incitar a la contienda, pero eso es tan horrible. Es tan horrible que divide una congregación, es tan horrible que divide una iglesia, es tan horrible, hermano, que separa familia, la murmuración, los chismes. El Señor le dijo al pueblo, Dios en su palabra le dijo al pueblo, no andarán chismeando en medio del pueblo. Y algunos creen que eso no es como tan malo. Yo creo que nos hemos vuelto aún hasta religiosos, que estamos casi que dividiendo o separando los pecados en mortales y en veniales. Como que no nos hemos dado cuenta que el pecado delante de Dios es pecado, sea cual sea. Amén. Pero miramos al que adulteró y al que fornicó, mucho maliado, mucho sinvergüenza, hijo del diablo, y no nos estamos dando cuenta que con nuestra lengua estamos destruyendo, que con nuestra lengua estamos dividiendo, que con nuestro mucho hablar, como dice la palabra, en el mucho hablar nos falta el pecado. Otros se quieren enterar de todo lo que pasa en la congregación. Yo les he dicho, usted quiere vivir tranquilo, entre usted menos sepa,
mucho mejor es. Más tranquilidad tiene usted. Porque cuando uno se entera, ay, que Julanito pecó, y si ve, y está dentro del grupo de música, y está dentro de esto, y está dentro de esto, entonces usted empieza a mirarlo, y yo que lo creía tan santo, si eso es el que era de mí, ¿cierto? Si eso es el que era de Julano, y empezamos a complicarnos nosotros la vida. ¿Por qué? Porque nos enteramos de cosas que no tenemos necesidad de enterarnos. Entre menos sepa yo de la gente, hermanos, mejor vivo, más tranquilidad tengo. Y hay una preocupación en muchos por saber el problema de Julano, el problema de Sutano, el problema de Perano. Se quieren empapar de todo. Y algunos dicen, no, hermano, es que mi frustración es que yo quería estudiar periodismo. Hermano, pero dentro de la iglesia no necesitamos periodistas. Necesitamos gente que nos metamos con Dios, que busquemos la presencia de Dios, porque es que muchos investigan, es para juzgar y condenar, que es lo más duro. Investigan para hablar ahí sí de Julano, de Sutano, de Perano, y es que me enteré, y es que lo que hizo, hermanos, entre menos nosotros nos enteremos, mejor vivimos. Entonces, ¿cómo descubrimos nuestra área débil? Porque estamos fallando constantemente en eso. Mire que hay gente que para mentir, bueno, constantemente están mintiendo, no están fornicando, no están adulterando, dan sus diezmos, dan sus ofrendas, vienen a la iglesia, pero ¿cuál es el problema? Están mintiendo constantemente. Otros hermanos y que vienen y le dicen a uno, no, es que es la parte monetaria, yo por no dar diezmos, yo ni voy a la iglesia. Hay gente que se lo ha dicho a uno, hermanos, y cada uno sabemos cuál es nuestra debilidad. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para que esa debilidad sea fortalecida? Tenemos que entender primero lo que le decía ahorita, que esa debilidad es pecado. Eso es pecado. El mentir es pecado. El adulterio, la fornicación, el murmurar, el chismear, eso es pecado. Tenemos que reconocer la naturaleza del pecado, porque hay congregaciones y hay pastores donde le dicen a la gente, ay no, siga ahí ocupando un cargo, siga ahí, que nosotros sabemos que esa es su debilidad. Siga cantando porque usted canta muy lindo, esa es su debilidad. No, eso es un pecado. Y yo debo de ser consciente que eso es pecado y que yo lo debo de desechar, que yo lo debo de sacar de mi vida, amén. Hermanos, nosotros tenemos que hacernos responsables de nuestras fallas. Si yo peco, es porque yo quise pecar. Ay, no, es que a mí nadie me advirtió que esto era malo. Porque si nadie nos advierte, dice la palabra, que si nuestro corazón siendo malo nos reprende, mayor que el corazón es el espíritu. Nosotros muchas veces no tenemos necesidad de que nos diga, fallaste, ¿cierto? Uy, hice algo que no debería de haber hecho porque Julana me lo dijo. No, porque inmediatamente mi conciencia me dice, como decimos nosotros vulgarmente, la embarraste. ¿Cierto? Y no tengo que esperar que venga el pastor y me diga, ¿usted por qué hizo eso? No, inmediatamente yo sé que fallé, que hice algo que no debería de haber hecho, amén, y que esa es mi responsabilidad. Yo no tengo que culpar a nadie más. Nadie es culpable del pecado suyo, del pecado mío. Solamente yo soy culpable de mi falla, de mis pecados. Amén. Nosotros, hermanos, también tenemos que ser conscientes que si nuestro pecado, nuestra falla, no le vamos a echar la culpa tampoco, ay, es que mi papá y mi abuelo eran así. Mi papá era mujeriego, entonces yo lo heredé. Y ahí tenemos nuestra justificación. Mi padre era orgulloso y prepotente, yo lo heredé, porque el orgullo es pecado. Amén. El orgullo es pecado, hermanos, y bíblicamente uno lo demuestra. Satanás fue arrojado del cielo, ¿por qué? Por el orgullo. Ay, no, pero esto sí es muy duro la vida cristiana. El orgullo también, y la vanidad. Sí, todo eso es pecado. La Biblia lo enseña. Hermanos, entonces decimos, ah, no, porque mi papá era así, entonces yo soy así.
Vea, la ira es pecado. Aunque dice la Biblia, iraos, pero no pequéis. Pero es que cuando yo me lleno de ira, ¿quién me asegura a mí que yo no peque? Que yo no diga algo que vaya a herir. Cuando uno como esposo se llena de ira contra el esposo, ¿quién le asegura a uno que cuando estemos alegando yo no lo vaya a insultar? ¿Cierto? Es mejor no airarnos. Como dicen por ahí, es mejor cuente hasta 1.000.000, cálmese y luego hablan. ¿Cierto? Pero mire que hay cosas y entonces uno dice, ay no, mi papá era iracundo y yo lo heredé. Entonces, ¿qué ha hecho la palabra en nosotros? ¿Cierto? Porque la palabra nos dice en 2 Corintios capítulo 5 verso 17 que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, como mi padre fue un borracho, entonces yo como estoy en Cristo, eso ya quedó atrás y yo no le voy a heredar eso a mi padre. ¿Por qué? Porque soy nueva criatura. Mi padre, mi madre fueron esto y aquello, porque mire que hay pecados que son generacionales. Es más aún, vea, algo tan sencillo, y como sencillo no, porque cuando uno analiza lo que son las violaciones, eso es algo horrible. Pero ¿quién va a creer que de una mujer que sea violada o un hombre que sean violados desde niños, generacionalmente se pasa las violaciones a sus hijos? Algo que uno dice, pero ¿cómo así? ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? Muchas cosas. Mire, hermano, y entonces porque mi padre era esto, aquello y lo otro, yo también lo voy a hacer. O porque mi madre lo hacían, entonces yo también lo voy a hacer y me voy a justificar. No, porque yo tengo la palabra. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Entonces nosotros, hermanos, debemos de estar atentos, alertas de cuál es nuestra área débil. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, para fortalecernos, primero tenemos que reconocer y confesar nuestro pecado. Dice en el libro de Proverbios capítulo 28 verso 13 que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Porque es que muchos los confiesan, pastor, hermana, hermano, yo hice esto, y pasan confesando sus pecados una y otra vez. Pero aquí no dice solamente que el que confiesa su pecado, dice el que los confiesa y se aparta. Yo debo de apartarme, yo debo, hermanos, de quitar mi mirada, de quitar mi mano, de quitar mi vida de eso que yo sé que es desagradable delante de Dios. Amén. Entonces yo debo de saber también que eso no se hace así de una, y entonces yo los confesé y eso es un resultado así como por arte de magia. Eso es un proceso. Es un proceso, porque muchas veces cuando alguien está habituado a algo, entonces, hermanos, quizás a los meses o a los años vuelve y cae y Satanás le dice, que Satanás es mentiroso, padre de mentira, dice, usted no es salvo. Si ve que en usted no ha pasado nada, en usted no ha surgido nada, esto es un proceso, que es reprender al diablo y seguir para adelante, hermano, que de pronto en un momento volvemos a fallar, pero decirle, Señor, ayúdame, ten misericordia de mí, yo no quiero fallarte, yo quiero avanzar, Señor, yo quiero, Dios, agradarte. Entonces ahí está la ayuda divina, amén. También, ¿qué tenemos que hacer? Es apartarnos, es correr, es huir de eso. El huir no es de cobardes, el huir es de gente valiente, amén. Hay valientes que tienen que huir. Cuando uno huye es porque hay una percepción del peligro. Cuando yo sé que hay peligro, yo tengo que correr, yo tengo que salir huyendo, hermano, no porque sea cobarde, no porque quiero y valoro mi vida. Amén. Entonces, cuando yo valoro mi vida espiritual, y si yo sé que estar en determinado lugar me va a afectar,
¿Qué tengo que hacer? No lo visito, no voy allá. Que podríamos decir, ese sería otro punto, no alimentar el área débil, no alimentarla, no proveerle, no darle. Si los jóvenes saben que la parte de la sexualidad es una, digamos, debilidad tremenda, es la parte vulnerable de ustedes, ¿para qué van a buscar la pornografía? Muchos dicen, no, pues que es un área donde yo puedo desahogarme sin cometer pecado. O sea, hay una mentalidad rara. Y mire que los psicólogos de hoy en día dicen que la pornografía para que el muchacho, la muchacha, no tenga que recurrir por ahí a otra parte, es que lo vea, se complace. Eso es pecado, eso es desagradable delante de Dios. Y eso trae unas consecuencias severas en la parte física. Hermanos, entonces, ¿qué debo de hacer? No proveerle a mis ojos. Ahí es cuando la Biblia dice que si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. O que si tu mano te fuera ocasión de pecar, córtala, ¿cierto? No es que literalmente vamos a sacar nuestro ojo, vamos a cortar nuestra mano. No, es que si yo sé que viendo eso, yo debo de apartar mi ojo de ahí. Entonces, si es mucho el problema, yo le compartí hoy a algunos hermanos en la doctrina. Si yo sé que eso me está descarriando, me está llevando a la perdición, el ver pornografía, quizás en un celular, en el computador, hermano, vendo el computador, vendo el celular y me compro un Nokia, celular sencillo que me sirva para recibir y hacer llamadas simplemente. Pero ¿qué hacen los pelados de hoy en día? Los muchos jóvenes tienen unos celulares grandísimos, grandotes, de mucha plata, y le dice a uno, me regala una llamada, y mire a ver quién tiene minutos para darle a uno. Están pidiendo claves en toda parte donde van, me da la clave. Bueno, porque a ellos no les interesa ni recibir ni hacer llamadas, lo único que les interesa es el Instagram, ¿o no? Ellos están metidos en el Instagram, están metidos en el Face y en cuanta cosa ellos se puedan meter. Si eso me está dañando, bueno, por un celular yo voy a perder mi salvación. Me compro un Nokia. ¿A que no tiene juegos? No importa que no tenga juegos, pero me estoy cuidando yo, me estoy cubriendo yo misma, me estoy, hermano, no estoy alimentando la carne. Bueno, es que hay lugares y hay gente que yo no puedo visitar y que yo no puedo ir, donde yo no puedo ir. Si yo sé, hermanos, que de pronto en mi vida pasada, de pronto la droga, el alcohol, eso me tenía atado, ¿yo para qué me voy a meter a cantinas? Me voy a meter donde familias que sé que lo único que hacen es emborracharse. De allá no nos sacó Dios. No nos metamos allá. No vayamos donde gente que, hermanos, nos van a incitar a hacer lo malo. Primera de Corintios capítulo 15, verso 33, nos dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces mire, que hay gente que yo tengo que renunciar a ellas, que yo no les puedo decir amigos, porque son malos, porque son perversos, porque son gente, hermanos, que me van a incitar a pecar, a fallarle a Dios. Entonces, ¿yo qué hago? Mejor no lo... Gloria. Gloria a Jesús. Es mejor entonces en estos casos uno estar solo. Así le digan cosumbo solo, ¿cierto? Así le digan a uno antigente, así le digan a uno antisocial, así lo llamen a uno como lo quieran llamar, es mejor estar solo. Porque, hermano, hay gente con las cuales uno no puede estar. Amén. ¿Qué más tenemos que entender? Que esas debilidades, si las tenemos es porque todavía las contemplamos y las consentimos nosotros, porque Dios nos ha dado armas poderosas.
Hermanos, para fortalecernos en Él, nos ha dado la oración, nos ha dado, hermanos, la palabra, nos ha dado una iglesia, un lugar donde nos podamos congregar. Dios nos ha provisto de todo lo necesario. Por eso mire que aquí este libro donde tomamos en Efesios dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el Señor. Mi vida espiritual yo no la fortalezco frente a una pantalla de televisión. Yo no fortalezco mi vida espiritual frente al computador. Yo no fortalezco mi vida espiritual, hermano, siendo social con la gente, de fiesta en fiesta, de lugar en lugar, de casa en casa. No. Hermano, yo fortalezco mi vida espiritual es en el Señor, cuando yo busco su presencia, cuando yo vengo delante de Él, me humillo, me doblego y le digo: Señor, mira mi vida, tú conoces mis debilidades. Ahora, algo que me preocupó de pronto hoy en la mañana, era que un joven me decía que alguien le dijo que su debilidad, cuando estuviera orando, simplemente todo ese lapso, ese tiempo de oración fuera mental, porque Satanás escuchaba su debilidad. No le quise preguntar quién le dijo semejante cosa, porque habían otros hermanos ahí. Pero yo dije: Dios, y entonces Satanás es omnisciente. Si es omnisciente, es omnipresente y es omnipotente. Y el único omnisciente, yo le dije: hijo, eso no es así. Porque Dios es el único omnisciente, omnipresente y omnipotente. Lo que yo no debo de hacer es decir públicamente: hermanos, es que vea, yo les confieso algo, mi debilidad es esta y esta. Eso no lo debo de hacer, pero que cuando yo venga o esté en mi casa, en mi habitación, hermanos, en comunión con Dios, y le diga lo que es mi vida, lo que me pasa, y que lo diga mentalmente, porque yo decía: Dios, ¿cómo cambiamos las cosas muchas veces? Es como cuando uno se le enseña y dice: es que Dios quiere saber cuál es su petición, ¿cierto? Uno sabe que el hijo necesita ciertas cosas, pero uno quiere escuchar del hijo que se le diga a uno: ¿usted qué quiere? Cuénteme. ¿Quiere que le regale algo? Pero dígame, lo que usted quiera. No, lo que usted quiera no. Dígame qué quiere. Expréseme lo que usted necesita. No, tráigame lo que quiera. Y yo: no, pues si yo quiero, entonces le traigo un cuaderno, le traigo una libreta, le traigo un lapicero. Y yo sé que de pronto ellos no quieren eso. Dios nos dice: ¿qué quieres? Mire, las preguntas que se le hizo al ciego Bartimeo, el Señor sabía que era lo que el ciego necesitaba. Y el Señor le dijo: ¿qué quieres que yo te haga? Yo necesito escucharlo de usted. Y el Bartimeo no le dijo: Señor, pues tú sabes mi necesidad. Pero él tenía 3 necesidades: física, espiritual y material. Él explicó, él le dijo: yo quiero recobrar la vista y yo sé que usted lo puede hacer. ¿Listo? Y no solamente recobró la vista, sino que encontró más, encontró la solución a su problema material, económico, pero encontró también la salvación. Dios quiere que nosotros le expresemos nuestras necesidades, que le digamos lo que nos agobia, lo que nos acongoja, lo que nos entristece, pero también que le digamos qué es lo que me está trayendo hacia el mundo, que le digamos qué es lo que pasa en nosotros, que le digamos que nos ayude a fortalecer esa área que nosotros sabemos que es débil, que es vulnerable. Mire, hermanos, como muchas veces como que desenfocamos a algunos o desubicamos a algunos y damos consejos raros y ponemos al diablo en la misma posición, en el mismo lugar de Dios. Dios es el único omnipotente, omnisciente y omnipresente. Amén. Entonces yo le decía a él: no, háblele a Dios, porque cuando usted entra en una oración mentalista, tendemos a dormirnos. Usted no ha empezado con oraciones mentalistas. ¿Cómo terminamos? Dormidos, hermanos, dormidos.
Lo que dice hoy la palabra, oraciones raras. Cosas que uno dice, Dios mío, ¿y quién le enseñaría esto? Que hay momentos donde, hermanos, hay un quebrantamiento, donde hay un gemir, donde no salen palabras, pero lloro y lloro y lloro, pero no sé cómo expresarle a Dios lo que estoy sintiendo, pero dice la palabra que el Espíritu Santo descifra. Hermano, esos gemidos nuestros, ese llanto nuestro, da la interpretación, pero que a toda hora la oración sea así como tan rara. Dice, no, estamos desubicados. Hermano, entonces la forma de nosotros fortalecernos en el Señor es proveerle al Espíritu. Coger estos medios que Dios nos da. Mire, sigue diciendo el verso 11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Yo me debo de vestir con toda la armadura. Yo tengo que coger las armas que Dios me ha dado. Hay armas de defensa, hay armas de ataque, hay armas que son para ambas cosas, como la oración es un arma de defensa y es un arma de ataque. Bueno, yo tengo que hacer uso de esas armas para poder fortalecerme en Dios. No diga nunca, yo no puedo, yo no soy capaz, porque en el libro de Filipenses dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, sea lo que sea, hermano, lo que veamos, que es un pecado generacional, no importa, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Cuál es su área vulnerable? Dígaselo al Señor en esta hora. Hable con el Señor en este momento y dígale, Señor, yo estoy fallando en esto y en esto. Necesito tu ayuda, necesito que me fortalezcas. He venido a buscar tu presencia. Póngase en pie en esta hora y dígale al Señor, porque usted es consciente en qué está fallando. Yo soy consciente en qué le fallo a Dios, yo lo sé, al igual que usted lo sabe en qué está fallando. Y ve que se ha ido debilitando cada día más. Cuando esas debilidades se dejan quietas y no se fortalecen, son brechas que se abren grandemente y que a la postre nos van a, hermanos, a romper completamente la relación entre Dios y nosotros. Por eso hoy hay que cerrar esas brechas, esas fisuras hay que cerrarlas y hay que decirle al Señor, ayúdame a fortalecerme en ti. Yo necesito que me dé la fuerza espiritual para combatir contra estas cosas que me están atacando y que yo sé que de una manera u otra me llaman la atención. Ayúdanos, Señor, a enamorarnos de ti. Ayúdanos, Dios, a nunca fallarte. Ayúdanos, Dios, a fortalecer esas áreas de nuestra vida en las cuales sabemos que si seguimos descuidándola, nos van a llevar al mundo, nos van a tirar al mundo, al fracaso, y al final nos van a lanzar al infierno. Ayúdanos, Dios, por favor. Hoy queremos fortalecernos en ti. Hoy queremos, Dios, recobrar nuevas fuerzas. La necesitamos, Dios, en tu misericordia. Hemos transcurrido estos años. En tu misericordia hemos transcurrido esta semana. Pero llega una semana más donde no sabemos qué ataque Satanás está planeando contra nuestra vida. Viene una semana más donde no sabemos qué se nos espera, Señor. Allí en el trabajo, en la escuela, en el colegio, en la universidad. Que se nos espera allí aún en nuestro hogar. Que se pueda levantar en contra de nosotros. Por favor, Dios, fortalece nuestras vidas. Danos nueva fuerza, Señor amado. De modo que cuando llegue el momento difícil, el momento de tentación, de adversidad,
nosotros podamos decirle no al pecado, nosotros podamos decirle no a la tentación y podamos vivir una vida agradable, Señor, delante de ti. No una vida de apariencia, agradándole al hombre, mostrándole al hombre lo que no somos. Una vida agradable delante de ti. Ayuda, Señor, ese pueblo, ayuda nuestra vida, Padre bueno, a fortalecernos cada día más y más en ti. Que podamos decir lo que dice la palabra con plena confianza y seguridad. Diga el débil, fuerte soy, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aunque el enemigo me susurre al oído que no puedo, que no soy capaz, le citaré la palabra. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ayúdanos, amado Señor. También en esta hora imploro tu bendición para nuestra vida.